mantuvo fiel a Dios durante sus primeros años. Y en esa fidelidad a Dios él pudo ver la mano poderosa del Señor bendiciéndolo en todo lo que él hacía. Todo lo que David hacía, todo lo que él tocaba era bendecido y era prosperado. No había enemigo que podía enfrentar a David porque la unción de Jehová estaba sobre él y él los podía vencer en el nombre del Señor. David, que experimentó la mano del Señor, que estaba a su lado y mataba al oso y al león. El David que mató a Goliat y le cortó la cabeza. El David que pudo hacer cosas impresionantes. Es el David que quiero contarte de esta noche. Ahora, fíjese usted cómo se pagan caros los descuidos espirituales. El precio alto que se llegan a pagar, entre comillas, los descuidos espirituales. Si usted es tan amable, me acompaña por favor con su Biblia en el segundo libro de Samuel. Vamos a leer algunos versículos. Ya sabemos un poco de la historia, no me voy a demorar en todo eso. Ya tiene 2 de Samuel capítulo 11, verso 15, por favor. Vemos que él ya había pecado con Jezabel. ¿Ya lo tiene? Dice así la Biblia. Le voy a contar un poquito antes la historia. En el verso 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, dice la Biblia, se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después David dijo a David: Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Y por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no lo haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. ¿Saben? Aquí había ocurrido algo tremendo. David se entera que la mujer que él había mandado a llamar para tener intimidad, esa Betsabé, se acuesta con él, queda encinta. Entonces David quiere tapar su pecado. Y no tuvo mejor idea David que mandar a buscar al esposo que estaba en la guerra, traerlo y decirle: vení, descansa un poco, quédate acá y esta noche vení, comé con nosotros y después te vas a tu casa a dormir con tu esposa. Pero Urías era un hombre de integridad, un hombre que tenía bien puesto
pies sobre la tierra y que amaba a Dios con todo su corazón. Urías era uno de los valientes de David. Urías era un hombre que hubiese estado dispuesto en muchas oportunidades a dar su vida por David. Pero David había caído tan bajo, el pecado de David lo había enceguecido de tal manera que no le importó hacer todo lo que hizo para poder encubrir su pecado. Ahora, yo quiero hablar de esto. Uno nunca puede imaginarse las terribles consecuencias que pueden traer nuestras malas decisiones en la vida. David nunca se imaginó cuán terribles consecuencias le iban a traer ese momento de placer que él tanto anhelaba con esta mujer. Si en verdad pudiéramos pensar que nuestras decisiones van a traer consecuencias favorables o desfavorables a nuestras vidas, creo que pensaríamos mejor las cosas cada vez que tendríamos que tomar una decisión. Nuestras decisiones van a determinar nuestro presente y nuestro futuro. Ahora, muchas personas piensan, mis amados queridos, que pueden pecar, no arrepentirse por ello y seguir viviendo su vida como si nunca hubiese ocurrido nada. Qué tremendo es creer que podemos pecar, hacer lo que nos da la gana y seguir viviendo como si nunca hubiese pasado nada. Nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que podemos hacer lo que queremos y creemos que nada va a ocurrir. A David le pasó esto. La Biblia enseña claramente que la paga del pecado, dice Romanos capítulo 6, verso 23, dice que la paga del pecado es muerte. Diga conmigo, la paga del pecado. Ahora díganlo con convicción, sabiendo lo que está diciendo, con entendimiento. Diga, la paga del pecado. No lo están diciendo todo, algunos tienen miedo de decirlo. Diga, la paga del pecado. ¿Qué es? Muerte. Mirá el que está a tu lado y decirle, pecado es muerte. Algunos dicen, el pecado es muerte. ¡Guau, guau, guau! ¿Saben que esto es para ponerse realmente serio? Esto realmente es para ponernos serios. Porque qué triste es entender que Dios nos está hablando y no poder escuchar. La paga del pecado es muerte. Oiga, la paga del pecado es muerte. Y yo oro a Dios para que estas palabras, cuando tú quieras decidir pecar, retumben en tu mente. La paga del pecado es muerte. ¡Wow! La paga del pecado es muerte. No hay otra cosa. Cuando pecamos y no nos arrepentimos de nuestros pecados, la paga es muerte. No lo podemos disfrazar, no podemos cambiar esto, porque está establecido. Y dice también la Biblia, el salmista dice, un abismo llama a otro abismo. Significa esto, que un pecado va a traer a otro pecado. Es lo que le ocurrió a David. Un pecado trajo otro pecado y otro y otro. Cuando tú entras en el juego del pecado, un abismo, dice el salmista, llama a otro abismo. Un pecado atraerá a otro pecado y ese otro a otro. Mientras no haya arrepentimiento de corazón. Esto es tremendo.
caso de David las cosas se dieron así. El pecado de los ojos, porque ahí comienza todo. Dice 2 Samuel 11:2,